Buenas, bueno, para darle un poquito de contexto al video, pues en este documental quiero mostrar a través de entrevistas y la opinión de los entrevistados cómo la historia de Colombia ha cambiado desde la época llamada la violencia hasta la actualidad. Pues bueno, voy a hablar con alguien que pues vivió los años de la violencia, eh, con alguien que vivió el auge del narcotráfico siendo policía y con alguien que pues, nos da una visión como más profunda de los gobiernos más recientes o de las últimas 2 décadas. Así podremos entender un poquito mejor la historia que ha vivido Colombia y cómo ha influido esta a lo que conocemos hoy en día. Bueno, en este caso ahora estamos con mi mamá, que pues sus papás vieron la época de la violencia y tuvo un tipo de creencia diferente a su hermana, como lo fue mi papá o pues otras personas. La primera pregunta es, ¿qué opinas de los últimos gobiernos en Colombia? Pues los últimos gobiernos en Colombia han sido un desastre. Especialmente se ha optado por dar premios a los bandidos y se reprime a la persona buena y trabajadora. Todo es improvisado y sin un norte. O sea, está todo como Perdió. perdido, está como un rompecabezas que no se encuentra como el orden. Ok, la segunda pregunta es, ¿crees que lo que vieron tus papás en la época de la violencia, la muerte de Gaitán, influye en la forma que te crearon y te enseñaron a ver el país? Sí, antes entonces se ha presentado muchas formas de conflictos entre ellas, violencia política, narcotráfico, delincuencia común. Ok, y ya por último, en ese entonces, ¿qué se hablaba en tu casa sobre política? En ese entonces se hablaba del Partido Conservador y del Liberal y se presentaban enfrentamientos armados entre estos dos partidos eh, con víctimas y heridos. Listo, ya será todo. Gracias. Gracias. Bueno, en este caso estamos con mi papá, el cual fue policía durante los años 90 y estuvo, por así decirlo, en el auge de los carteles de la droga. Bueno, le voy a hacer 4 preguntas y la primera es, ¿qué recuerda el auge de los carteles de la droga en esos años? En el año 85 al año 90 aproximadamente, yo me encontraba estudiando en una población de Santander, terminando mi bachillerato. Para ese entonces se escuchaba el auge de los grupos guerrilleros como de la FARC y el M-19 y los carteles de la droga al mando del señor Pablo Escobar Gaviria y Gilberto el cartel de Cali al mando de Gilberto Rodríguez Orejuela y, y el cartel de Cundinamarca y otras zonas al mando de Arias Gacha. Eh, ya posteriormente, en los años 90 aproximadamente, yo terminando mi bachillerato me daba cuenta de que en la población donde yo vivía, que se llama Sucre Santander, allá la guerrilla aproximadamente cada 3 meses, cada 4 meses se tomaba la población, mataba a policías y acababa con la estación de policía, con la alcaldía, se iban y posteriormente regresaban y tenían esa población totalmente azotada. Yo era campesino, vivía en una montaña que se visibilizaba la población y lo único que escuchábamos eran las detonaciones, los gritos, las explosiones y las balas que pasaban por encima de nuestra casa. Eso es lo que yo recuerdo. Bueno, y pues teniendo en cuenta la respuesta que dijo anteriormente, ¿qué impacto tuvieron las guerrillas y los paramilitares en su pueblo y cómo se hablaban de estas en el pueblo? Allá imperaba era el grupo guerrillero de la FARC y el grupo guerrillero del M-19. Se tomaban la población de Sucre, se tomaban la población de La Belleza, Santander, se tomaban la población de Florián, se tomaban la población de Bolívar. Por la casa pasaban grupos de 15, 20 guerrilleros, hablaban con mi papá, con mi mamá, tocabanles de comer, se quedaban acampando 1, 2, 3 días y se iban. Y lo que preguntaban era que dónde estaba el ejército, que si ya venía, que si ya llegaba.
y en muchas ocasiones sobre el camino, sobre la carretera, escuchábamos los combates cuando se encontraban con el ejército y por el camino de la finca pasaban guerrilleros heridos o soldados heridos para ese entonces. Bueno, y ya teniendo en cuenta el tema de la policía, ¿recuerda alguna experiencia o momento peligroso cuando estabas en la policía? Posteriormente, en el año 90, yo ingreso a la policía. En ese entonces estaba la violencia más cruda del país. Las guerrillas de la FARC, en combinación o patrocinadas por el cartel de Medellín y por el cartel de Cali, se tomaban todos los días las poblaciones de Colombia y mataban cantidad de policías y cantidad de soldados. Los que no mataban los secuestraban y los que no secuestraban los torturaban y posteriormente los mataban. Fue una época muy triste, fue una época muy lamentable, fue una época donde las guerrillas de la FARC, las guerrillas del M-19 y los carteles de la droga tuvieron este país en vilo, casi lo acaban, lo llevan al precipicio. Posteriormente un gobierno que fue el del doctor Álvaro Uribe Vélez, llegó, los acorraló y casi los acaba. Lo que sucede fue que el mandato del doctor Uribe se acabó y volvieron a renacer y volvieron a controlar el país en muchas regiones, y es lo que hoy estamos viviendo, ¿sí me entiende? Por la alcahuetería de este gobierno, del señor Petro, y por la alcahuetería del gobierno anterior, del señor Santos, que le entregó cantidad de prebendas y le entregó y le perdonó todos los delitos a los grupos guerrilleros y a los bandidos, y por eso es que estamos en este momento en una situación parecida a la de los años 90, y se puede decir que peor, donde matan policías, secuestran, atentados, se toman instituciones, matan dirigentes políticos, un total desorden y una total violencia en este país. Bueno, y ya como última pregunta, cuando estabas en la policía o cuando estabas en la escuela de la policía, ¿cuál fue el mayor reto de los policías en aquellas épocas? El reto de nosotros como policías en esas épocas era rogarle a Dios y pedirle a mi Dios de que los guerrillos no nos fueran a matar o que los narcotraficantes no nos fueran a asesinar, porque todos los días se tomaban una población del país, una población en Nariño, otra población en La Guajira, una población en norte de Santander, otra población en el Cauca, una población en el Meta, otra población en Santander, y mataban 15, 20 policías y no pasaba nada. Se llevaban 60 policías y soldados secuestrados en la toma de una base y permanecían secuestrados 10, 8 años y no pasaba nada. Esa era la situación más difícil que teníamos en esas épocas. Y para acomodar estaba el señor asesino Pablo Escobar Gaviria, el mayor narcotraficante de la historia de este país, y hacía y deshacía con atentados, muerte de dirigentes políticos, pagaba 1 millón a quien matara a un policía. En Medellín mataron aproximadamente unos 10.000 policías. En Medellín, pagos por Pablo Escobar. Policía muerto, en ese entonces, 1 millón de pesos. Pablo Escobar destruyó el edificio del DAS. Pablo Escobar destruyó las instalaciones del Espectador. Pablo Escobar le colocó una bomba a un avión de Avianca en pleno vuelo y lo partió en dos y mató 250 pasajeros. Pablo Escobar se tomó el Palacio de Justicia en complicidad con el M-19. En ese entonces el comandante del M-19 era nuestro señor presidente Petro, y lo incendió, lo quemó y mató a 80 magistrados y a los soldados y policías que estaban adentro. Esa fue la triste historia de este país.
Y hay muchas cosas por comentar que ahorita no recuerdo, pero fue algo muy triste. Y que ahorita, al paso que vamos, lo vamos a repetir. Y eso sería todo por la entrevista. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Hoy estamos con el profesor Alex, que le va a hacer unas preguntas sobre los últimos gobiernos que han estado en Colombia, más aproximadamente 20 años. Bueno, la primera pregunta que te voy a hacer es que, ¿qué papel jugaron los gobiernos de los 2000 en la lucha contra guerrillas, paramilitares y el narcotráfico? Pues básicamente yo considero que bueno, uno de los gobiernos que trató de acercarse a los grupos guerrilleros para con ellos establecer un acuerdo de paz fue el gobierno del expresidente Andrés Pastrana, el cual tuvo un acercamiento inicialmente y para ello, como garantía y como buena voluntad, hizo un despeje de una zona que fue la zona del Caguán, y realmente eso se prestó para que la guerrilla no diera señas de que quería negociar, al punto que en un caso anecdótico el expresidente Andrés Pastrana quiso mostrarle al país que todo iba en marcha, pero el que lideraba este grupo armado, que fue Tiro Fijo, nunca se presentó. Eso se conoció como la silla vacía, lo dejó prácticamente plantado. Y también algo que él quiso impulsar fue la lucha contra los grupos de narcotraficantes, reducir la exportación de droga a Estados Unidos, y se implementó en Colombia bajo su gobierno el Plan Colombia, el cual tampoco, digamos, logró alcanzar los objetivos propuestos. Hubo una inversión de Estados Unidos para esa lucha en cooperación técnica, en cooperación militar, y se establecieron varias bases militares de Estados Unidos en Colombia, pero como lo sabemos hoy en día, esa lucha aún no termina y fue un intento fallido de poder acabar con eso. Uno de los gobiernos que, digamos, tuvo un mayor protagonismo fue su sucesor, que fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez, con su programa de seguridad democrática y con el lema de mano firme, corazón grande, la cual claramente tuvo más una mano firme que un corazón grande, porque el dinero del presupuesto nacional se invirtió más en el rubro de la defensa, en comprar armas, en armar a las fuerzas militares, pero descuidó otra, como por ejemplo que era la educación y la salud de los y las colombianas. Entonces considero yo que ellos han sido los que más han tenido un protagonismo en ese momento con respecto a lo que tú acabas de nombrar. También pues no podemos dejar de nombrar al expresidente Juan Manuel Santos, el cual sí logró poner de acuerdo a la guerrilla de la FARC y el Estado, al punto que se firma un tratado de paz que se refrendó después de muchos intentos, incluso con el fallido plebiscito que fue, digamos, falló negativo, pero el expresidente logró en las mayorías en el Congreso aprobarlo por un fast track. Entonces fue avalado por la comunidad internacional al punto que al expresidente Juan Manuel Santos le otorgaron un premio Nobel de la Paz por haber hecho ese acuerdo de paz. Bueno, y siguiendo con esto, ¿cómo crees que influyeron los dos gobiernos de Álvaro Uribe en economía y en seguridad? Considero yo que fue más, digamos, dio mayor confianza a la inversión extranjera, porque una vez que se estabiliza ese tema de la seguridad, ya el sector privado, nacional e internacional, vieron que hubo garantías o que había garantías para poder invertir. Entonces eso va a dar un gran impulso a la industria, al comercio, al sector del turismo. En Colombia ya se podía viajar de manera más segura, porque antes no se podía hacer. Antes había las famosas pescas milagrosas en las carreteras, y la fuerza pública fue garante de que eso se pudiera dar, que hubiera más tranquilidad y que se pudiera generar mayores ingresos para todo el sector turístico, para las familias y para todas las personas involucradas en esta rama de la economía. Entiendo. Y bueno, llevando el tema como más a la Constitución, ¿cómo crees que influye la Constitución del 91, la última de todas, en la democracia del país que existe hoy en día? Pues fue fundamental, porque la anterior Constitución de 1886 ya no respondía al contexto actual del país, y esta Constitución obviamente ha impulsado fuertemente el Estado Social de Derecho, la participación democrática, estableció mecanismos de participación ciudadana, como bien lo sabemos, como el referendo, el plebiscito,
la consulta popular, acciones populares, cabildos abiertos, permitió que los ciudadanos pudieran reclamar sus derechos cuando eran vulnerados a través de un mecanismo muy importante que se llama la acción de tutela para reclamar los derechos fundamentales. Y eso realmente ha sido un gran avance, es una de las constituciones de avanzada en todo el mundo, lo cual nos ha permitido poder tener una mejor situación, aunque aún teniendo esos mecanismos todavía Colombia vive en situaciones en las cuales se vulneran los derechos de las y los ciudadanos. Listo. Y por último, ¿cuál consideras que ha sido el mejor presidente o el más influyente en los últimos años, teniendo en cuenta desde Pastrana hasta el último Gustavo Petro? Yo creo que de estos que acabas de nombrar, los más influyentes han sido, yo creo que no hay uno solo, creo que hay dos. Uno de claramente conservador y de derecha, que es el expresidente Álvaro Uribe, ha tenido un papel protagónico al punto que él gobernó durante 2 periodos, luego él queda como senador de la República y aún ya habiendo renunciado a su curul en el Congreso como senador, sigue teniendo un gran papel protagónico a nivel económico, sobre todo con la creación de su partido político, que es el Partido Centro Democrático, y también su influencia en el Partido Cambio Radical. Entonces considero yo que eso le ha permitido a él tener mucha influencia a nivel político. Eso, profe, muchísimas gracias. Bueno, y ahora después de escuchar los puntos de vista de los entrevistados, pues puedo ver cómo Colombia ha pasado por varias etapas, como lo puede ser la llamada violencia, el auge del narcotráfico en los años 90 por parte del cártel de Medellín, el cártel de Cali, y los grupos armados y los últimos gobiernos que han pasado en las últimas décadas, lo cual ha marcado pues nuestra actualidad en Colombia. Ahora quiero dar mi punto de vista sobre los dos últimos gobiernos, el cual fue Iván Duque y Gustavo Petro. Bueno, por parte de Iván Duque estuvo marcado por varios desafíos. Uno de los principales pues, fue el manejo de la pandemia del COVID-19, el cual afectó gravemente la salud, la economía y la educación. Además, durante la pandemia en 2021, pues se vieron protestas por el descontento social y la desigualdad que trae unas reformas propuestas por Iván Duque. Durante su mandato la gente también pues tuvo un descontento social, ya que pues habían pensado que se había, por así decirlo, frenado el acuerdo de paz que había firmado Juan Manuel Santos en 2016 con los grupos armados. Aunque pues tampoco todo fue malo, ya que pues Iván Duque pues trajo varios avances en la infraestructura de Colombia, varios proyectos tecnológicos muy buenos, y el crecimiento de Colombia no se quedó estancado durante la pandemia, sino pues que creció, y esto fue muy bueno para el próximo gobierno. Ahora hablando del gobierno de Gustavo Petro, pues este representó un cambio muy importante en la política del país, al ser el primer presidente de izquierda que llegó al poder en la historia de Colombia. Pues impulsaba reformas a la salud, pensiones y entre otras cosas, lo cual pues la gente le ha gustado. Así como también su política pues se ha visto muy enfocada en la inclusión social y pues como el reconocimiento de las comunidades, por así decirlo, olvidadas. Sin embargo, pues su mandato se ha visto manchado porque la seguridad o la gente, por la seguridad que se ha vivido o la gente ha sufrido en varias regiones, como lo puede ser en la región de Antioquia, el Valle o hasta la misma capital. Pues también se ha visto un aumento significativo en homicidios, como lo fue el de Miguel Uribe, el candidato a la presidencia, robos y extorsiones en las cárceles o hasta desde afuera. También pues Gustavo Petro ha intentado tener diálogos con los grupos armados, aunque no ha tenido muy buenos resultados. Y pues ya por terminado este documental, pues he visto que Colombia no ha aumentado ni ha retrocedido en el tiempo, sino que se ha quedado como estancado, ya que seguimos viviendo pues lo de hace varios años atrás, como lo puede ser la violencia que traen los grupos armados, el narcotráfico pues nunca ha parado, ya que pues ha manchado la historia de Colombia, por así decirlo, pero tampoco quiere decir que Colombia no esté buscando un enfoque a largo plazo, por así decirlo,
ya que pues con Duque durante su pandemia pues no fue ni muy bueno ni muy malo, y pues con Gustavo Petro pues tampoco ha sido muy bueno ni muy malo, pero la gente pues lo que como la inclusión social y el reconocimiento de varias comunidades olvidadas, pues la gente como que por así decirlo genera una esperanza, pero obviamente se ha visto manchada por la seguridad y la estabilidad económica que pues ha transcurrido durante su periodo de gobierno. Pues ya eso es todo por el documental y gracias.